Muchísimas gracias por este espacio y oportunidad. Casanare 4.0 es un foro orientado a socializar los diferentes temas que hacen parte de la nueva realidad del comercio que tiene que ver con el comercio electrónico. Es una nueva dimensión del mismo que ha entrado con mucha fuerza y que tiene unos índices de crecimiento realmente altos. Esas cifras, esos índices, esas estadísticas de este comercio electrónico nos muestran cuáles son las señales, cuál es el camino que debemos recorrer en torno a los diferentes programas, proyectos e iniciativas que desde la Cámara de Comercio y otras organizaciones similares debemos ejecutar para poner a tono al tejido empresarial del departamento de Casanare. El año pasado, de acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, se transaron en los medios digitales cerca de 106 billones de pesos. Las ventas ascendieron a ese valor. Es una cifra pues bastante importante. Es una cifra pues que denota un crecimiento altísimo respecto del año 2023, que se acerca al 20%, y en el primer trimestre de este año, de acuerdo con la misma entidad, en el informe del e-commerce o comercio electrónico, se observa que se presentó también un crecimiento del 16%. Es decir, cuando los crecimientos son de más de 2 dígitos, se habla de crecimientos extraordinarios, y lo que vemos son, desde que arrancó la pandemia, crecimientos extraordinarios en el comercio electrónico. Es decir, lo que en un momento se hizo para, tratar de solucionar algún tipo de abastecimiento desde la casa, desde los comercios, desde otro tipo de orígenes, ahora se volvió una costumbre y viene creciendo. Hace parte ya de los comportamientos naturales del consumidor. Y en ese sentido, pues la Cámara de Comercio decidió apostarle a esta gran iniciativa que ejecutamos pues con varios aliados como Bancomeva, como Tienda Nube. Nos acompaña también Servientrega, nos acompaña también otras entidades como por ejemplo la Fundación Capital, y con ellos decidimos pues elaborar una serie de contenidos muy afín con lo que comentaba inicialmente, pero pues digamos que todo este asunto está orientado a sensibilizar por un lado a los comerciantes, emprendedores y empresarios del departamento, y en segundo lugar a enseñarles también cómo se hace esto de la mejor manera, si lo estamos haciendo y de pronto no vendemos, por qué está sucediendo eso, y pues tener, digamos, un conjunto de herramientas e instrumentos que me permitan a mí llevar mi negocio también al canal digital y desenvolverme de una forma adecuada en ese canal que pues cada día adquiere más fuerza, cada día es mucho más importante, cada día hace parte de las costumbres naturales del consumidor, de los clientes, tanto aquí como en cualquier otra parte del país e incluso del mundo. Ingeniero, usted comentaba en una charla que tuvimos hace algunos días en que Casanare era uno de los principales departamentos en compra a través de medios virtuales, de e-commerce. Eso se tiene que ver reflejado ya en la parte del que vende los productos de esta zona del territorio para que se involucren y puedan llenar las expectativas de esos consumidores en el departamento. Sí, nosotros, de acuerdo con el Observatorio de E-Commerce del MINTIC, así se denomina, somos el 6º departamento donde la gente más compra por Internet. Y ese es un dato clarísimo de lo que debemos hacer desde la Cámara de Comercio y, por supuesto, las secretarías o direcciones que se dedican a temas relacionados con la promoción del desarrollo empresarial. En ese sentido, pues vamos a tener precisamente una serie de conferencias con nuestros aliados. Primero Bancomeva, que trae pues a un experto que se llama Camilo Barbosa. Él nos va a dar una charla que se denomina de los likes a las ventas, cómo monetizar las redes sociales con campañas publicitarias efectivas. Y pues es un tema que, como les decía, es realmente muy significativo para todo el mundo del comercio electrónico y sobre todo en esa transición que estamos haciendo con nuestros comerciantes. Hay un taller mejor que se denomina Descubre cómo escalar las ventas online con tráfico orgánico y pasarelas de pago.
que nos lo va a dar Tienda Nube, específicamente Melissa Parra, que es una persona experta en todas esas temáticas y que en el pasado también nos ha venido acompañando, que también le ha ayudado a muchos emprendedores del departamento, a un número muy significativo de comercios, a hacer ese salto que se requiere del comercio físico, sin dejarlo, al comercio digital. Y por otra parte, también está acompañándonos Servientrega con una charla panel que se denomina Logística e e-commerce, para precisamente darle a conocer a la gente cómo son los procesos de comercialización, cómo son los procesos relacionados con el despliegue o la entrega y distribución de un producto que se adquiere a través de canales digitales y que luego pues se lleva hasta la puerta de la casa, del negocio, de los clientes. Y vamos a tener otra serie de espacios, algunos de tipo experiencial, que lo vamos a hacer con la Fundación Capital, algunas otras zonas de experiencia, y vamos también a empezar a premiar a emprendedores, comerciantes y empresarios que han hecho la tarea hace ya algunos meses, algunos años, con muy buenos resultados, como una forma de seguir incentivando esta forma de comercio. No es que desaparezca el comercio físico, ni me ha faltado, ahí va a seguir estando, pero sí que hagan ese tránsito hacia lo digital. Cuando producimos algo y tenemos una tienda física, un establecimiento de comercio, me ayuda o me permite mejor vender en mi mercado natural, mi municipio, siendo un poco más específico, mi comuna, mi barrio, o tal vez algún otro municipio, o incluso el departamento. Pero cuando tengo un canal digital de venta y una buena logística, puedo llegar a cualquier parte del país. Incluso nosotros tenemos identificados 53 emprendimientos de Casanare que venden a diferentes mercados internacionales, Brasil, España, los Estados Unidos, a través del mecanismo courier, que son cantidades pequeñas, de valor pequeño, pero que pues, han encontrado también las posibilidades de tener un mercado allí. Además de eso, pues vamos a tener también unos paneles muy, muy interesantes, unas conferencias muy interesantes por parte de la doctora María Fernanda Quiñones. Ella es la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que es pues una autoridad en todos estos asuntos del e-commerce y todos los componentes del mismo. Entonces es un muy buen espacio para invitar a todos nuestros comerciantes, emprendedores, empresarios a que se conecten acá de forma presencial en el Salón Quiripa el miércoles 23 de julio, es decir, paso mañana, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vale la pena aprovechar todos estos contenidos que son muy, muy vigentes y que sin duda alguna pues están ya marcando buena parte de las formas de actuación en lo que tiene que ver con el comercio, con el emprendimiento y en general las actividades empresariales. No tiene ningún costo, es completamente gratuito. Tenemos un poco más de 450 personas inscritas. Sabemos que muchos llegan ese día y se inscriben ahí mismo, también son bienvenidos. Pero pues lo importante acá es que se aprovechen estos contenidos y que se les saque el jugo, disculpen la expresión, en términos de ventas. Eso es lo relevante. De esos 53 emprendedores, ¿están en qué tipo de productos o servicios? Y segundo, hay un tema que siempre frena un poco el desarrollo de este tipo de comercio, y es la confiabilidad en las transacciones, en los pagos. ¿Algo de eso se va a tocar en esa conferencia que van a tener ustedes? Bueno, la primera pregunta, Martín. Tenemos productos artesanales, tipo ponchos, tipo sombreros, tipo artesanías de la región. Tenemos alimentos procesados, bastimentos y productos relacionados. Tenemos confecciones también y algunos otros productos alimenticios para el consumo humano que se hacen acá en el departamento. Digamos que esos como son los 4 grandes renglones. La segunda pregunta tenía que ver... El tema de la confiabilidad y la seguridad de los pagos de comercio electrónico. Cuando compro en una tienda online o directamente o en un marketplace, como por ejemplo Mercado Libre, Shopee, Amazon, pues digamos que está comprobado, absolutamente comprobado que usted tiene seguridad en este tipo de transacciones. En la realización de los pagos también, en la logística de los productos que usted compra. Si inclusive no llega
de acuerdo con lo que usted decidió comprar, lo puede devolver de manera gratuita. Bueno, cada marketplace o cada tienda virtual tiene una serie de políticas para eso, pero es muy seguro. Y lo que hemos visto en el social commerce, es decir, la gente que compra a través del Facebook, Instagram o alguna otra red social, es que los pagos son contra entrega. Es decir, hasta que no recibo el producto, no me cercioro que está bien, no pago. La estadística que inicialmente se refiere especialmente a lo que se transa a través de tiendas online y marketplaces formalmente constituidos. Ingeniero, nos están invitando a un foro en algo que la comunidad comercial, microempresarial requiere con urgencia y que, discúlpeme el término, se aprende escacharreando. ¿Por qué no un taller? Les pregunto que es más práctico para que la comunidad pueda en determinado momento aprender haciendo, ahí en el momento. Y lo segundo, usted que es bastante juicioso con el tema de estudiar, de conocer todos estos temas, finalmente ese tema del comercio electrónico no riñe con que el comercio físico desaparezca, y la pregunta va encaminada al tema de los puestos de empleo que se podrían ir perdiendo a manera que el comercio electrónico se fortalezca. Bueno, vamos a tener varios talleres. Bueno, gracias por la pregunta, Orlando. Acá, esto tiene su propia jerga. Digamos, habla no de comercio electrónico, sino de e-commerce. No se habla de talleres, sino de workshop. Sí, mucho. Entonces acá están, pero son talleres que se tienen pues muy a la medida después de cada conferencia, y también se van a tener unos espacios muy experienciales precisamente para que en la práctica se pueda enseñar en qué consisten pues todas estas temáticas que se van a dictar allí. Habrá unos espacios para otro tipo de actividades que lo consideramos importantes, pues digamos todos orientados a que se mejore el desempeño en lo que tiene que ver con el comercio digital. Y inclusive vamos a tener unos espacios de networking, porque pues vienen unos actores nacionales y otros de la región que vale la pena se pueda dar este relacionamiento entre los unos y los otros. Frente a la segunda pregunta, la del empleo, digamos que es una realidad que el comercio también está teniendo una nueva dimensión, la digital, la electrónica. Y es muy difícil parar la misma. Es muy difícil, digamos, sustraerme de una realidad que es creciente, no solamente en Yopal, sino en el mundo. Lo mejor es poner a tono a nuestros comerciantes, a las personas que hacen algún tipo de producto, a los emprendedores, a nuestros industriales o algún otro, digamos, proceso productivo que se desarrolle en la región. Por eso nos interesa que, digamos, que se haga ese tránsito del comercio físico también al comercio digital por parte de nuestro tejido empresarial. Y lo decía hace algún momento, si yo hago un determinado producto con unas determinadas características y lo vendo a través de un establecimiento físico, pues tú lo vendes a tu mercado natural, que es el de tu barrio, el de tu comuna, el de tu municipio. Tal vez tu departamento si es un producto con un posicionamiento alto. Si lo vendo también a través de los mecanismos digitales, sean redes sociales, sean tiendas online, pues yo voy a tener la oportunidad de vender al mundo. Ese es, digamos, un buen ejemplo de lo que implica, si hago bien la tarea con lo que produzco, poderme ampliar en términos de mercado. Eso es realmente importante. Entonces, digamos, el empleo lo que pasa es que va cambiando. Les puedo poner otro ejemplo, y es el de la Cámara de Comercio, el que vivimos como organización. Ustedes llegan al primer piso y ya no encuentran cajas. Antes habían 28 cajas. Más o menos el 86% de nuestras operaciones son digitales. Es decir, que buena parte, la mayoría de nuestras operaciones se dan en ese formato, no presencial. Pero hemos tenido que contratar más gente para el backup. O sea, para que usted no tenga que venir acá a hacer un trámite, a hacer una diligencia de tipo jurídico relacionada con su negocio. Se ha tenido que habilitar un mayor número de personas en el backup para que usted lo que vaya a hacer, el comerciante, el emprendedor, el empresario, lo realice desde su casa o desde su oficina, desde su hogar, desde su negocio, desde donde lo considera hacer. Y ese tiempo más bien lo siga aprovechando en
en el quehacer de su negocio, de su empresa. Entonces, han cambiado, por supuesto, las habilidades, las destrezas y las características de los empleos. Pero en últimas hemos tenido que incrementar un poco, tampoco mucho, el número de asistentes para poder desde el backup atender a todos nuestros empresarios, comerciantes, emprendedores que solicitan nuestros servicios. Ingeniero, haciendo remembranza en una presentación que hizo el secretario de Hacienda del municipio de Yopal, Mauricio Moreno, en el Consejo Municipal, decía que la reducción del impuesto de ICA obedecía también a esas ventas por internet, que ya los ingresos para el municipio habían bajado. Eso significa que también tienen que las administraciones pellizcarse en ese sentido para ver cómo reciben esos recursos y no se pierden a través de esas ventas para el e-commerce. Sí, y modernizar también los instrumentos tributarios municipales, porque esa es una nueva realidad que pues viene dándose hace ya algunos años, que cada vez tiene más fuerza y sin duda alguna pues va a obligar a todas las administraciones a que modernicen sus instrumentos tributarios de gestión tributaria para que el municipio no termine en una debacle tributaria y pues, financiera con todas las consecuencias que ello conlleva. ¿Es significativo el porcentaje de e-commerce que hay ahora en el comercio del departamento del Casanare? O sea, del volumen general de ventas, ¿cuánto está empezando a representar ya esa estrategia del e-commerce en el mercado regional? Pues según el Observatorio e-commerce, somos el sexto departamento donde más se compra en términos relativos a través de Internet. Pero pues de acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, lo que tiene que ver con el retail, o sea, todo lo que se compra al detalle, pues no llegamos al 3%. O sea, no es tanto, digamos, dentro de ese espectro pues de posibilidades. Pero pues uno sí ve que hay una tendencia creciente y pues es mejor estar en el canal digital porque es otra forma también de llegar a muchos clientes, a muchos consumidores, pues con posibilidades importantes para mejorar ingresos y para potencializar los recursos de mi empresa. Somos el sexto departamento que más compramos por internet, pero ¿en qué ranking estamos, en qué posición estamos en el de ventas? ¿Se sabe eso? ¿Se conoce? Sí, somos el sexto, en términos relativos. De compras y de ventas. El departamento que más compra por internet, pero ventas, ¿a quién se le hacen esas compras? Bueno. No, el observatorio tiene, digamos, esos datos muy generales. Digamos, ni siquiera tiene, por ejemplo, en qué temas se compra, pero la Cámara Colombiana del Comercio Electrónico sí tiene unos datos muy puntuales sobre qué es lo que más se compra: diversión, recreación, temas tecnológicos, belleza, moda. Bueno, está muy bien descrito en sus informes y puede ser que se parezca ese informe general se parezca a lo que sucede en el departamento, puede ser, pero pues habría que hacer, digamos, un ejercicio estadístico mucho más riguroso para determinar. Y que aquí hacia allá que se vende, pues realmente no se tiene determinado. Ingeniero, se va a llevar a cabo esta semana la jornada de la venta efectiva y también el servicio al cliente. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales para poder consolidar ese proceso que a veces tan complejo en el departamento? Bueno, el 24 de julio, es decir, el jueves, tendremos la 23ª versión de la jornada de la venta efectiva. Una iniciativa que pues tiene una tradición muy importante en el comercio tradicional de nuestro departamento y que básicamente lo que hace es traer las tendencias que se tienen para esos procesos de la venta y el servicio al cliente. Este año vamos a contar con 5 speakers, algunos de ellos de Perú, de España, de Brasil, de Colombia también, por supuesto, de República Dominicana, hablando de todas estas temáticas. Hasta el momento tenemos un poco más de 1000 personas inscritas, no solamente de Casanare, sino todo el país, y esperamos que pues, se inscriban mucho más. Son temas realmente muy, pero muy afín a lo que tiene que ver con los asuntos comerciales, con servicio al cliente, con la venta efectiva, y cómo a partir de los mismos yo puedo desarrollar
un proceso de ventas, valga la redundancia, efectivo. Porque una cosa es que alguien llegue a su negocio a comprar algo y otra es que realmente se haga efectiva la compra, la venta, perdón. Entonces, en ese sentido, lo que hace este conjunto de conferencias que hacen parte de la jornada de la venta efectiva es generar las destrezas en los comerciantes para dicho fin. Doctor Roa, este foro de visión comercial nacional e internacional, basado en Casanare, ¿qué municipios, qué comerciantes estratégicos vienen de los municipios de Casanare? ¿Al de e-commerce? Vienen de Agua Azul, vienen de Villanueva, vienen de Patariporo. Hay una ventaja también, es que lo transmitimos en vivo, por Facebook, por Instagram, por nuestros canales digitales, por YouTube también. Y además del foro, también vamos a transmitir la jornada de la venta efectiva. Que después de la pandemia, la jornada de la venta efectiva empezó a tener ese formato y pues nos ha dado muy buenos resultados. Porque anteriormente lo que hacíamos era traer un conferencista que lo llevábamos a Patariporo, luego a Villanueva, Tauromena, Agua Azul, Yopal, y pues abordaba un solo tema con un solo conferencista con un número más bien limitado de asistentes. Ahora tenemos pues 5, hemos tenido en algunas versiones 9. Estos 5, como lo mencionaba, tocan los temas más sensibles y de actualidad que tienen que ver con la venta efectiva y servicio al cliente. Y pues puede ser que la necesidad de su negocio no sea pues una conferencia específica de alguna de las personas que nos acompañan, sino alguna otra. Por ejemplo, lo que tiene que ver con ventas sólidas, equipos estables, que la va a dictar el doctor Gabriel Gallo, de Colombia, o la que nos dicta Pamela Galarreta, de Perú, con redacción persuasiva para ventas y anuncios online, que pues hablando precisamente de las ventas online o de los procesos de promoción en redes sociales y de mecanismos digitales. O Juli Villalba, de Colombia, que nos va a acompañar con la conferencia El uso de la inteligencia artificial en las ventas. Cómo yo puedo acompañar mi proceso de ventas con la inteligencia artificial que cada vez nos penetra en más aspectos. También nos va a acompañar Jorge Hugo Pérez, colombiano, con una conferencia sobre Construye tu sistema de creación de contenidos, para también todo lo que tiene que ver con marketing digital. Y de la misma forma, Augusto Méndez, que nos va a acompañar con una conferencia que se denomina Desde el servicio hacia la experiencia del cliente. Entonces, como ustedes pueden visualizar, son temas de mucha actualidad, muy afín con lo que tiene que ver con el servicio al cliente y la venta efectiva, y pues ellos van a tratar estas temáticas que, como lo pueden ver, tocan también temas de tecnología, por todo lo que está pasando en el comercio y en general en el mundo empresarial. Ingeniero, vemos que se hace bastante énfasis en todo el tema de la tecnología, de la venta online y demás, pero para nadie es un secreto que una queja constante de la comunidad en el tema de Casanare es el tema del mal servicio, de la mala atención al cliente. Y si hay una mala atención, pues muy seguramente no va a haber una venta efectiva, porque pues, si a usted la atienden mal de entrada, pues seguramente se retira del establecimiento y no compra. ¿Qué se ha podido hacer al respecto? ¿Qué se ha podido de pronto desde Cámara de Comercio llegar a que efectivamente haya una buena atención, haya amabilidad al momento de atender y pues que haya un cliente satisfecho que, como dicen popularmente por ahí, trae más clientes? Nosotros hemos tenido varios programas, Orlando, para promover la cultura del buen servicio. Por ejemplo, hemos tenido la magia del servicio, que fue uno, luego otro, cultura del servicio, y tomábamos un grupo muy importante de comercios en los diferentes municipios acá en la ciudad, y tanto el personal administrativo como todo el personal de línea de frente lo capacitábamos, más de 1000 cada año, pero desafortunadamente cuando volvíamos a hacer seguimiento 6 meses después ya las personas que se habían capacitado no estaban trabajando ahí. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de informalidad laboral muy fuerte en el comercio. Entonces las personas
ante cualquier oportunidad donde ofrezcan un mejor salario o mejores condiciones, terminan dejando su trabajo para irse a ese donde le plantean mejores expectativas. Este año, Orlando Miguel Ibáñez de España nos va a acompañar, hablando de lo que usted menciona, con una conferencia que se llama Neuroventa Emocional. Conecta, convence y cierra, refiriéndose precisamente al proceso de venta presencial y con toda la mística que debe tener un proceso de ventas, porque eso también tiene sus formas. Quienes han dedicado al comercio saben que ese momento de la venta efectiva es absolutamente determinante y por eso se le presta tanta atención en el mundo del comercio. Doctor Carlos, de otro lado, ¿cómo cerró este primer semestre la actividad económica en el departamento de Casanare? ¿Cómo vislumbra la Cámara de Comercio la perspectiva para el segundo semestre de actividad económica y dinámica comercial en la región? Bueno, Martín, tenemos unos indicadores importantes de empresas creadas al 30 de junio, 2.447 empresas. Hay un crecimiento del 3% en lo que tiene que ver con el indicador de creación de empresa. Por otra parte, en la cancelación de empresa, pues que pueden medir también el clima económico, tenemos 1.337 empresas canceladas, pero de esas, pero representan un menos 3,8%. O sea, se están cancelando menos empresas a 30 de julio este año respecto del año anterior. Pero digamos, este perfil de empresas que se están creando son que emprendimientos unipersonales o se está respondiendo a la política nacional del presidente Petro de la asociatividad y de generar, digamos, núcleos productivos que se organicen y se formalicen, por ejemplo, para acceder a oportunidades de crédito y demás. No, estos son empresas, o sea, no son asociaciones, ni fundaciones, o sea, no son entidades sin ánimo de lucro. Estas son empresas. Nos llama mucho la atención el hecho de que se estén cancelando muchas menos empresas que el año pasado, porque eso significa que las empresas están logrando mantenerse más tiempo en el mercado. Desde una perspectiva empresarial, puede ser para la economía muy positivo que las empresas logren mantenerse más tiempo en un determinado mercado. Es decir, que se cancelen menos empresas, inclusive que nazcan nuevas, porque pues la empresa que tiene una antigüedad tiene experticia, sabe leer o interpretar de forma adecuada las señales del mercado y eso le ayuda a navegar en medio de las dificultades que a veces se dan en ciertos mercados, en cualquier mercado. Entonces eso nos parece importante y las empresas que se están creando pues son empresas que están mirando, por ejemplo, posibilidades en turismo, posibilidades en el comercio digital, empresas que también están haciendo procesos de transformación de alimentos, son pequeñas empresas, microempresas, la mayoría, el 98%, pero reflejan, por lo menos hasta el momento, una economía departamental saludable. El índice de desempleo, que fue el 9,6% en el departamento, según el DANE, también demostrando que baja el desempleo en el departamento, se puede correlacionar con esto y reafirmar que digamos que las condiciones de la economía del departamento son saludables. Temas, por ejemplo, como la reforma laboral que ya empezaron algunos puntos a entrar en vigencia, ¿no se espera que de pronto impacten negativamente? Por ejemplo, hay gremios a nivel nacional que han dicho que tal vez eso podría inducir a la mayor formalización o a la reducción de puestos de trabajo en la región. ¿Qué se puede esperar? Por ejemplo, esta región tiene mucho empleo agrícola relacionado con el tema agrícola y precisamente hacia esa área de mejoramiento laboral van dirigidas algunas de las estrategias de la nueva reforma. ¿Eso no implicaría de pronto el riesgo que la informalidad crezca pues, para evitar esas cargas adicionales que los empresarios temen que puede agregar la reforma? Pues digamos que la actividad laboral en la ganadería, en el arroz, en otros cultivos, excepto la palma, yo creería, son informales.
es decir, no se dan en condiciones de lo que un trabajador formal debería tener, ¿no? Su seguridad social, etcétera, etcétera. Si no son trabajos, son jornales que se pagan por días y por labor específica. También hemos visto que en el departamento, en el arroz, en otras actividades, la palma, en otras actividades agrícolas, pecuarias, se empieza a hacer un uso masivo de la tecnología. Acá hay un número importante de arroceros ya que siembran, riegan, fumigan, hacen control de sus cultivos con drones. Y es creciente esa tendencia en varios cultivos, o el control también inclusive ganadero a través de esta misma tecnología. Entonces lo que uno evidencia es que seguramente este tipo de reforma va a acelerar que se implemente tecnología para mantener o incrementar productividad, porque la tendencia en buena parte de estas actividades es seguir incorporando tecnología o automatizar procesos o hacerlos con robots de ciertas características o el uso de la inteligencia artificial para mejorar productividad. Es posible que la reforma pues incentive el uso de esas nuevas tecnologías y pues seguramente va a haber un impacto en el empleo también. ¿Qué tanto? No sé. A propósito de ese tema, desde hace tiempo la región se embarcó en la iniciativa de la despetrolización. ¿No es hora también de empezar a pensar un poco en la desarrocización, si se puede llamar de alguna manera, porque en 2 años entran plenos los cupos de importación de arroz por cuenta del TLC, y lo que se está viendo ahorita en el tema de precios podría agudizar esas condiciones críticas hacia la explotación o la producción arrocera nacional en 2 años. Esta economía depende mucho del tema arrocero a nivel de su productividad agropecuaria. ¿No ha pensado la Cámara de Comercio en empezar como a ir viendo qué estrategia se podría dar hacia ese sector, o para que diversifique o para que piense precisamente en aumentar ese nivel de uso de tecnologías sustitutivas para aumentar la rentabilidad de los cultivos? Bueno, hace 10 años el 74% de nuestra economía estaba derivada de la producción petrolera. Y no fue sino hasta que bajó el precio del petróleo a $20 y pico y que realmente tuvimos una crisis en torno a esa industria que empezamos a diversificar. Es decir, fue la necesidad la que nos llevó a ver los recursos del territorio de otra forma, a pensar en agroindustria en torno a la arroz, a la palma, al cacao, a otra serie de actividades que acá tienen potencial. Y logramos esa diversificación. Hoy el tamaño económico del departamento es de cerca de 24 o un poco más de 24 billones y el 37,7 es petróleo. Era el 74 hace 10 años. O sea, sí ha crecido la economía, pero hay un proceso de diversificación. Y seguramente con el arroz va a pasar lo mismo. Llegará el momento en que pues la competencia internacional nos lleve nuevamente a diversificar. Que hay un impacto, claro, hay un impacto. Que hay un trance entre ese momento y la diversificación efectiva, también lo va a haber. Ese tránsito se dio hace 10 años y seguramente se va a dar. Y nosotros, como tercer punto, estamos trabajando con una iniciativa clúster de arroz que propende por la sostenibilidad en el cultivo del arroz, por hacer el cultivo, la siembra, la cosecha, bueno, todo lo que hace parte de este proceso de manera sostenible. Y hemos visto también oportunidades de diversificar el arroz, o sea, encontrar no solamente posibilidades de uso en lo que tiene que ver con el arroz como se consume actualmente, ni las rosquitas de arroz, que son muy buenas, sino por ejemplo los licores. Entonces ya hemos hecho ensayos para que el arroz nuestro salga en licores y poder también impulsar una industria de licores en torno al arroz. Eso pues tendrá que ser objeto de análisis, habrá que hacer un estudio, pero hay posibilidades también de diversificación desde el arroz. Y son mucho más rentables cuando yo agrego valor, tipo licores o algún otro producto pues, que está en estudio, que solamente sacando el arroz de los molinos. Ingeniero, de otra parte, una queja constante del microempresario,
es el largo y tortuoso camino de crear empresas. Se quejan mucho que hay demasiados requisitos, en fin. Hace unos meses, no recuerdo qué Cámara de Comercio, si fue la de Neiva o algo, logró algo con la alcaldía como de quitar uno o dos de esos pasos. La Cámara de Comercio de repente también recibe esas quejas, se está de pronto haciendo algo al respecto, se ha analizado si efectivamente es muy dispendioso crear empresas. Pues crear empresa ahora es muy sencillo, porque tenemos la ventanilla única empresarial. Hasta el año pasado podíamos crear empresa en 2 horas para personas naturales y 4 para personas jurídicas. Ahora pues hay un pasito más porque estamos en la construcción de un convenio con la gobernación para que lo que tiene que ver con el impuesto de registro departamental se pueda integrar a la plataforma tecnológica que nosotros gestionamos. De tal forma que acá mismo, en un solo contacto, un solo pago, un solo trámite, quede inscrita o constituida cualquier tipo de empresa, para persona natural o para persona jurídica. Este año estamos en ese análisis jurídico con la gobernación, pero seguramente vamos a finiquitarlo pronto para que volvamos a la práctica anterior. Actualmente solamente queda esa operación física, pero el resto pues es digital. Ya que estamos hablando de arroz, podemos hablar un poco del impacto del presidente Pablo José. Bueno, no tenemos cifras aún, estamos muy preocupados. Yo lo manifesté también en un medio de comunicación local, porque pues se han cancelado muchas reservas en los hoteles de varios eventos, porque también las mermas de ganado son superiores ahora debido a que tienen que en diferentes puntos de aquí hacia Bogotá esperar los camiones que llevan los bovinos, además en pie y con todo lo que significa ello. Y en general hay muchos retrasos en lo que tiene que ver con el desplazamiento de mercancías. Entonces estamos pues viviendo nuevamente un momento difícil que se da con mucha frecuencia. O sea, eso nos pasó hace un año y nuevamente nos está pasando. Y yo creo que hay que hacer una reflexión, pues no solo en torno, digamos, a los compromisos del gobierno nacional, sino a la forma que nosotros estamos desarrollando esta actividad. Porque pues está trayendo realmente unos problemas bastante complicados a la economía en general.